Jóvenes, buenos días. Soy su profesora Vanessa Alvarado. Este es el segundo video que hago. Estoy en las instalaciones del Instituto Frontera y estaré impartiendo la materia Introducción al Derecho. En este video vamos a hacer una retroalimentación de lo que se vivió la primera semana dentro del foro de participación virtual. El por qué se me ocurrió ponerles un foro virtual y no un video al inicio de la semana. El foro virtual tenía el objetivo de que ustedes en grupo pudieran estar compartiendo ideas relacionadas con las preguntas detonantes que les hice. Una de ellas era la relación que tenía las garantías individuales, que están de aquel lado, pero lo voy a volver a escribir, contra o con la situación actual, ¿no? ¿Cuál es esa situación actual? No solo exclusivamente de nuestro país, sino a nivel mundial, que es el COVID-19. Una de las preguntas que estuve recibiendo es ¿por qué un foro virtual? ¿En qué me va a beneficiar? Es muy aburrido un foro virtual. Claro, si tú pones una aportación, un comentario con 5 renglones, porque solamente es un comentario, no hay una investigación previa, claro que puede ser muy tedioso, enfadoso, aburrido, porque no estás aprendiendo realmente, porque no están leyendo. Entonces, el foro virtual, como les mencioné hace un momento, tiene ese objetivo, que haya una participación más completa, que se explique con claridad la relación que tienen las garantías individuales con el COVID-19 y el por qué las empresas están actuando como lo están haciendo hasta ahorita o qué medidas debería de tomar nuestro gobierno. Entonces, primordialmente tenemos que saber por qué es importante saber de derecho, por qué hay una introducción a nivel bachillerato. Es muy sencillo. Allá en casita pueden empezar a tener esta lluvia de ideas, pueden hacer apuntes relacionados con esta pequeña clase del día de hoy, pero una de las importancias que tiene, ¿qué es? Hay normas de convivencia. Hay regulación en la conducta humana, porque somos los únicos seres vivos que tenemos la posibilidad de regirnos por medio de ¿qué? Leyes, normas, reglamentos, etc. Entonces, regulación en la conducta humana. Derivado a ello, la justicia. Son algunas de las características importantes. Ahora, ¿qué pasaría si no tendríamos nada de esto? Yo sé que allá en casa a lo mejor se les ocurrieron más cosas, porque hay una infinidad de características que tiene la importancia del derecho. Esa es una de las primeras tareas que van a tener ustedes. En el foro que les voy a habilitar van a poder estar comentando sobre esta clase y añadir más características de esta importancia. Pero volvemos. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos unas normas de convivencia o las llamadas normas sociales? ¿Qué sucede? Cuando un semáforo no sirve, se hace un caos en la ciudad. Hablando exclusivamente, ¿no? Nosotros que residimos aquí en Tijuana. El semáforo no sirve y empiezan a tocar el claxon de manera desesperada, incluso aumentan los choques. Entonces, ahí ya nos habla de la ventaja que tiene la regulación y las normas. ¿Ok? Entonces, tan solo hablando de la cortesía o de la norma social como personas cuando llegamos a algún lugar. ¿Qué sucede? Llego al salón de clases y saludo buenas tardes y ustedes contestan buenas tardes. Ahí ya no solamente nos estamos quedando en una norma, en un reglamento. Ya estamos hablando de la generación de un ambiente de respeto. Por eso la importancia de que ustedes que están
quinto o sexto cuatrimestre o semestre conozcan lo básico de sus derechos, sus obligaciones como ciudadanos, entre otras cosas, ¿no? Relacionados con el derecho. Entonces, vamos a ver, ¿por qué hablar del COVID-19 si ya me enfadé, ya todo el día pasan noticias en Facebook, en la televisión, en el radio, etcétera? ¿Por qué? Pues porque realmente es una situación muy importante para ustedes, que tal vez el 50% son trabajadores. ¿Y qué sucede con este 50% que trabaja, o que ya sea que son pequeñas o medianas empresas, que tienen su propia empresa o que son empleados? Se están viendo afectados económicamente. Les afecta monetariamente. ¿Por qué? Porque decimos, sí, claro, nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, de nuestro gobierno, y estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué sucede hablándote a ti como empleado? Entonces, yo les pido una opinión, pero que esté basada en las garantías individuales, y solamente contestan en 5 renglones, entre 5 y 10 renglones. Muy pocas personas me pusieron citas o me pusieron artículos. Pero ¿qué hacen en esos 5 o 10 renglones? Yo le pagaría a mis empleados todo un mes. Yo le diría al gobierno que nos pague a todos una indemnización por la situación, porque no es culpa de nadie. Pero no estamos siendo realistas, no estamos leyendo qué son las garantías individuales. No conocemos qué contienen las garantías individuales. Por eso les pedí que ustedes leyeran el bloque número 3 de su cuadernillo. Y no lo hicieron, a excepción de ciertas personas. Entonces, la intención de esta clase es que ustedes entiendan el porqué, la importancia del foro, de relacionar una situación tan actual con las garantías individuales, cómo nos afecta como ciudadanos y de qué tratan esas garantías individuales. Entonces, ¿qué promueven las garantías individuales? Los derechos de los mexicanos. Promueven libertad, seguridad, igualdad y propiedad. ¿Ok? Entonces, vemos que son 29 artículos. Aquí les puse nada más los primeros 6. Y su tarea será investigar el resto de los artículos que pertenecen a las garantías individuales y los van a aplicar de manera grupal en el foro. Esto es el artículo 7, 8, 9, 10, hasta llegar al 29. Van a ponerlos con sus propias palabras. Leen de qué trata cada artículo y lo explican. No voy a aceptar un copy-paste. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué son las garantías individuales y nos vamos. El artículo 1 nos habla de los derechos que tienen los mexicanos. ¿A qué tenemos derecho? ¿Ok? Y pues está relacionado totalmente con la primera definición que tenemos de las garantías individuales. El artículo 2, se prohíbe la esclavitud en México. Está totalmente prohibida. Sabemos que actualmente ya no se ve de la manera que se veía hace bastantes años, pero lo sigue existiendo en ciertas comunidades indígenas.
y está totalmente prohibida. No hay nadie que diga, oye, ¿por qué a tal comunidad los tienen de esta manera y de cierta forma están esclavizados? Oye, vamos a revisarlo con la justicia. No, hasta ahorita no lo están haciendo, pero está dentro de los derechos como ciudadanos, como mexicanos. Ahora, el artículo 3, el acceso a la educación. Todos tenemos derecho, todos tenemos acceso a la educación, pero actualmente en México, de igual manera como se los acabo de comentar, hay comunidades que no tienen esas facilidades. En este caso, por ejemplo, en esta contingencia, ustedes están estudiando desde casa, pero hay comunidades indígenas que no pueden estudiar desde casa porque no tienen acceso a una computadora, a un teléfono o al internet. El 4, profesión. Cualquier persona que desee llevar a cabo una profesión y tenga el conocimiento puede hacerlo. En este caso, si te preparas, estudias, porque, no sé, quieres ser licenciado en contaduría, quieres ser abogado, tienes derecho a hacerlo. Hay personas que se dedican o tienen algún oficio, son carpinteros, electricistas, y también tienen derecho a hacerlo. El 5, el artículo 5, que habla de la retribución monetaria. Cualquier persona que preste sus servicios, y esto ya está unado con la Ley Federal del Trabajo y está unado con los derechos de quienes son empleados o quienes son trabajadores. Si tú prestas tu servicio, cualquiera que este sea, en el sentido, no sé, eres ingeniero en sistemas, eres técnico, reparas computadoras, reparas celulares, estás trabajando en alguna empresa, estás trabajando para una sola persona, etcétera, tienes que tener una retribución. De eso habla el artículo 5. El artículo 6, libre manifestación. Libre manifestación mientras no dañe la integridad de otras personas. ¿Qué es lo que está sucediendo con las marchas actuales? Con la última marcha pacifista. ¿Qué está sucediendo con el paro nacional, un día sin mujeres? Tenemos derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un artículo que nos dice que somos libres para hacerlo siempre y cuando no dañemos. Aquí, por ejemplo, hay algo muy importante, hay una cierta contradicción, porque dices, pero es que las feministas, entre comillas, destruyen cosas, dañan monumentos. Y el artículo 6 dice que sí te puedes manifestar, pero sin dañar a alguien o a algo. Pero ¿qué sucede con las personas que participaron en una independencia, que participaron en una revolución? ¿Qué sucede con el gran muralista Siqueiros? Si él no se hubiera atrevido a pintar ese muro, el cual fue tachado de daños a la moral en aquel tiempo, actualmente no tendría esa ovación tan grande que tiene. Entonces hay una cierta contradicción, pero pues es importante que ustedes lo analicen. Entonces, ya vimos qué son las garantías individuales, de qué tratan los primeros 6 artículos. Ustedes tienen que investigar los siguientes artículos y volvemos a sus participaciones. Como punto número 1, veo en sus comentarios una postura humanitaria.
¿Válida? Sí, sí es válida, porque están dando una opinión válida totalmente, como lo acabo de mencionar, donde hablan acerca de todo lo que la empresa tiene que proporcionarle a sus empleados por la situación, porque no es culpa del empleado. Pero ¿dónde está la otra postura? ¿Dónde está la otra parte? ¿Quién ve los derechos o las garantías individuales de las personas que están detrás de esas empresas? ¿Qué pasa con un pyme, una pequeña empresa, que dicen, ok, yo tengo 5 trabajadores, solo 5, y pues yo, ¿no? El dueño. Nos asociamos o estamos haciendo diferentes actividades profesionales. Pero ¿qué sucede con esta situación? ¿Sabes qué? A lo mejor no son actividades profesionales como tal, pero pues se apoyan al dueño, pero el dueño tiene que indemnizar a estas personas de acuerdo a sus comentarios, un mes. Pero él todavía tiene que pagar la luz, todavía tiene que pagar el internet, porque supongo que su empresa requiere de internet, todavía tiene que pagar la renta, y aparte el sueldo. Entonces obligan a cerrar al patrón. Cierra. ¿Y qué sucede con él? Entonces es por ello que ustedes no tienen que dejarse guiar al 100% con esta postura humanitaria. Ustedes, al investigar acerca de las garantías individuales, acerca de la Ley Federal del Trabajo, cómo se complementa, tienen que ser objetivos, porque tienen que analizar la información que se les está proporcionando. Por lo tanto, ustedes ya tendrían una opinión más objetiva. ¿Sabes qué? De acuerdo a tal artículo, no sé, al artículo 427, el trabajador a lo mejor va a poder indemnizarlo, pero nada más los 30 días. Y empiezan a buscar esta relación entre los derechos que tienen los empleados, la postura de una empresa y cómo se relaciona con una actual situación que está afectando y que da un golpe económico no solo a México, sino a nivel mundial. Entonces se dan cuenta ahí que la participación en un foro simple y fácil no trata de solo dar una opinión de 5 renglones, trata de leer, analizar la información y aprender. Entonces, este golpe económico, como les comenté hace un momento, no solo es para México. Las potencias, los países más ricos, Estados Unidos, China, entonces, pues tienen 2 tareas el día de hoy. Les voy a habilitar el foro, artículos del 7º hacia arriba, las características de la importancia del derecho dentro del foro y una opinión general de la clase del día de hoy. También les voy a pedir que de la semana 1 retroalimenten sus participaciones para poder asignar una mejor puntuación dentro de ese foro. Esto relacionado con la semana número 1. En la semana número 2 recibí unos comentarios acerca de la línea del tiempo, que no sabían qué hacer, y con el cuestionario. El cuestionario sí lo pueden buscar en internet para que ustedes puedan revisar.
las preguntas o en su defecto de su libro, ¿ok? En caso de que no lo hayan encontrado la información. Ahora, la línea del tiempo es antecedentes históricos del derecho. Esa es una línea del tiempo. Las constituciones, todo lo relacionado con el derecho. Si quieren meter derecho romano, no sé. Ustedes son libres de elegir el rango de fechas, pero es importante que entreguen esa actividad. ¿Ok? Entonces, ahora sí me despido y que tengan un excelente día.